Mucha gente piensa en el derecho romano y se imagina, no sé, algo antiguo cubierto de polvo, ¿verdad? Pues nada más lejos de la realidad. Ese sistema legal sigue, de hecho, muy vivo. Está en nuestros códigos, en los contratos que firmamos, incluso en nuestra idea de lo que es justo. Es literalmente la arquitectura de nuestro mundo jurídico. Y hoy vamos a ver por qué. A ver, ¿nos hemos parado a pensar de dónde vienen realmente todas estas ideas? La equidad, la propiedad, los contratos. Cuando firmamos un alquiler o cuando vamos a reclamar la garantía de algo que hemos comprado, estamos, sin darnos cuenta, usando conceptos que se forjaron hace más de 2000 milenios. Así que venga, vamos a hacer un viaje a los orígenes de todo esto. Ok, para entender bien este legado, que es enorme, lo vamos a dividir en 4 grandes bloques. Primero hablaremos del individuo y la sociedad. Después, de la propiedad y la posesión. Seguiremos con los contratos y las obligaciones. Y para terminar, veremos cómo funcionaba la justicia y los tribunales. Un recorrido bastante completo, ¿no? Venga, pues empezamos. Todo sistema legal al final tiene que empezar por el individuo, por la persona. Así que la primera pregunta es clara. ¿Quién era considerado una persona para la ley romana y qué derechos tenía? Mira, ser ciudadano romano no era cualquier cosa, ¿eh? No era solo un título. Era en la práctica un pasaporte al poder. Y uno de los derechos más importantes que te daba esa ciudadanía era el ius honorum. Y ojo, que esto no era solo ir a votar, no. Era la posibilidad real de llegar a ser cónsul o pretor, o sea, de estar en la cima y dar forma al destino de Roma. Casi nada. Bien, ahora vamos a dejar la vida pública, la plaza, y nos vamos a meter en casa, porque la familia romana era el auténtico núcleo de la sociedad, y ahí dentro, ahí mandaba una figura con un poder que hoy nos parecería casi absoluto, el pater familias. Y su poder tenía un nombre, la patria potestas. Claro, la pregunta es, ¿había alguna forma de escapar de ese control tan férreo? Pues sí, la había. Se llamaba emancipatio. Era un acto súper formal, un ritual casi, que rompía esos lazos de la patria potestas. Una vez emancipado, ya fueras hijo o hija, dejabas de estar bajo el control de tu padre y por fin te convertías legalmente en, bueno, en el dueño de tu propio destino. Y es que toda esta estructura familiar estaba definida al milímetro. Fíjate qué curioso cómo calculaban el parentesco. Era un ejercicio de lógica pura. A ver, ¿cómo calculaban qué grado de parentesco se tenía con un hermano? Pues muy fácil, mira. Se sube un escalón hasta el antepasado común, o sea, el padre, y desde ahí se baja otro escalón hasta el hermano. Resultado, segundo grado colateral. Sencillo, ¿verdad? Y súper efectivo. Muy bien, ya hemos definido a la persona. Ahora toca ver qué podía poseer esa persona, porque el concepto de propiedad para los romanos era importantísimo, era central, y lo organizaron todo con una precisión que de verdad es asombrosa. Porque claro, para ellos no todas las cosas eran iguales ante la ley, ni de lejos. Había una categoría especial, las res mancipi. Podríamos traducirlo como las cosas importantes. Un buey, por poner un ejemplo, no era solo un animal, era un motor económico, era vital para la agricultura. Por eso, para vender un buey no valía con un simple apretón de manos. Hacía falta un ritual súper solemne, la mancipatio, para que la venta fuera legalmente válida. Y tenían unas formas muy ingeniosas de regular el uso de la propiedad de otro. Por ejemplo, la servidumbre. Imagina un derecho de paso por una finca. Pues ese derecho estaba, por así decirlo, pegado a la finca para siempre. Daba igual quién fuera el dueño. Y luego estaba el usufructo, que es el derecho a usar y disfrutar los frutos de algo que no es de uno. Por ejemplo, recoger las manzanas de un huerto que no es de nuestra propiedad. Y ojo al dato, que incluso daba derecho a la mitad de un tesoro si se encontraba en ese terreno. Fíjate qué curioso. Vale, pregunta interesante. ¿Qué pasaba si alguien construía una casa en un terreno que no era suyo? Pues los romanos lo tenían clarísimo, aplicaban el principio de accesión. Y este principio dice que lo que se construye en un suelo pertenece al dueño del suelo. Así de simple. La casa, por muy cara y valiosa que fuera, se consideraba accesoria a la tierra y por tanto pasaba a ser del dueño del terreno. Y claro, la propiedad también servía para otra cosa fundamental, para garantizar deudas. Pero los romanos, que eran gente muy práctica, necesitaban un sistema, un mecanismo muy claro para que el que había prestado el dinero pudiera cobrar si el otro no pagaba. Y para eso estaba el famoso Pactum Commissorium. Esto era, básicamente, una cláusula en el contrato. Una cláusula que decía que si la deuda no se pagaba a tiempo, el acreedor se quedaba directamente con la cosa que se había puesto como garantía. Una solución, bueno, un poco drástica, sí, pero desde luego muy efectiva.
Perfecto, pues ahora que tenemos a las personas y sus propiedades, vamos a ver cómo interactuaban entre sí desde un punto de vista legal. Vamos a hablar de los contratos, que eran sin duda el motor de todo el comercio y de la vida social en Roma. La base de casi todo era la promesa, y tenían una forma muy curiosa de hacerla legalmente vinculante, la sponsio. Era un contrato verbal, súper formal, una pregunta y una respuesta, pero, y esto es clave, la intención lo era todo. Si alguien hacía una promesa de broma, lo que llamaban las icos edicta, la ley no le daba ningún valor. La voluntad de obligarse tenía que ser seria, tenía que ser real. Y aquí es donde vemos lo increíblemente sofisticado que era su pensamiento legal. Sabían distinguir a la perfección entre una condición y un término. A ver, una condición es un evento futuro e incierto. Por ejemplo, no volverás a verme si me gritas. El sí es la clave. Puede que se grite o puede que no. En cambio, un término es un evento futuro pero cierto. El derecho a apelar termina cuando expire el plazo. El cuándo lo cambia todo. El plazo va a expirar sí o sí. Es una distinción que parece sutil, pero legalmente es crucial. Luego tenemos el alquiler, que ellos llamaban locatio conductio, y para ellos este concepto era súper amplio, mucho más que para nosotros. A ver, lo dividían en 3 tipos. Primero, la locatio rei, que es alquilar una cosa, lo que hoy sería alquilar un coche. Fácil. Luego la locatio operis, que no es alquilar a la persona, sino un resultado. Se contrata a un albañil para que haga un muro. Y por último, la locatio operarum, que es alquilar los servicios de alguien, su trabajo, durante un tiempo. Vamos, lo que hoy sería un contrato por obra y servicio o de trabajo temporal. Y no podemos irnos de los contratos sin hablar de lo que fue, en esencia, una de las primeras leyes de protección al consumidor de la historia. Se trata de la actio redivitoria. ¿Y qué era esto? Pues una acción legal que permitía al comprador devolver algo y que le devolvieran el dinero si encontraba un defecto oculto grave. Imagina que se compraba un esclavo y resultaba que estaba enfermo, o un buey que no podía arar. Pues esta acción protegía al comprador. ¡Increíble! Y llegamos a la última parte. ¿Qué pasaba cuando todo lo anterior fallaba? Cuando había un conflicto, una disputa. ¿Cómo lo resolvía Roma? Pues vamos a meternos de lleno en su sistema de justicia. Un juicio en Roma no era un caos, ¿eh? Era un procedimiento súper estructurado. Todo empezaba con lo que llamaban la fórmula, que era como la hoja de ruta del caso. Ahí se decía quién era el juez. Si se demandaba a varias personas a la vez, se creaba un litis consorcio pasivo. Y el sistema además era bastante flexible. Se usaban presunciones, pero algunas de ellas, las llamadas iuris tantum, se podían desmontar si se presentaban pruebas que demostraran lo contrario. Y es que la ley no solo salía de las viejas costumbres o de las decisiones de los magistrados, los pretores. No, el propio emperador era una fuente de derecho, una fuente viva además. ¿Cómo? A través de los rescripta. Eran respuestas por escrito que daba el emperador a consultas legales que le llegaban de cualquier rincón del imperio. Y esas respuestas no solo solucionaban un caso, sino que sentaban precedente, se convertían en la práctica en ley. Bueno, después de ver todas estas reglas, estas definiciones, estos procedimientos tan complejos, cabe preguntarse, vale, pero ¿cuál era el objetivo final de todo esto? ¿Cuál era la filosofía que lo movía todo? ¿Qué buscaban con tanto esfuerzo? Pues la mejor respuesta nos la dio uno de sus juristas más grandes. Ahí está. La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. Fijaos bien, para Ulpiano, la justicia no es una ley escrita o una sentencia. Es una voluntad constante, perpetua, un esfuerzo que nunca termina para que a cada persona se le dé lo que es suyo, su derecho. Es una definición que, francamente, va más allá del tiempo. Sigue resonando con una fuerza increíble hoy en día. Y con esto llegamos a la pregunta final, la que nos deja este viaje por el derecho romano. Es evidente que hemos heredado sus estructuras, sus conceptos, incluso sus problemas. Pero la gran pregunta es, ¿hemos heredado también esa voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo suyo? Quizás en la respuesta a esa pregunta se encuentra la verdadera medida de la salud de nuestra propia justicia.